Dios los bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este viernes 24 de mayo 2019. Libres del temor sigue siendo nuestra serie, estamos en el devocional número 39. Muertos de miedo o libres para vivir se llama. Esta es la primera parte porque se trata una vez más de una miniserie dentro de la serie de Libres del temor. Dicen que para evitar el ataque mortal de un oso hay que hacerse el muerto. Es decir, que para seguir vivo hay que parecer muerto, ¿no? El problema es que con tanto miedo y hasta terror resulta difícil aparentar estar muerto. Uno saldría corriendo, ¿no? Regularmente, lo cual sería un error. Sin embargo, en algunas experiencias, el miedo es tan grande que nos paraliza. Ciertamente, aunque no sepamos que tenemos que hacerlo, nos paraliza. Hoy estudiaremos una palabra que nos desafía a ser libres para vivir y no dejarnos matar por el miedo. Leamos el texto. Dice así, es Apocalipsis capítulo 1, versículos 17 al 20. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Insisto, esto es Apocalipsis 1, 17 al 20, pero aquí se encuentra una vez más la orden, no temas. Juan había conocido al Señor Jesucristo como su maestro. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 35 y siguientes, nos topamos con el encuentro de Juan con el Señor Jesús. Es uno de los primeros discípulos, él junto con Andrés son los primeros discípulos. Después descubrió que era el Mesías. Luego lo vio morir como el Cordero de Dios. Fue testigo de su resurrección, recibió de él la encomienda de hacer discípulos con la gran comisión de Mateo 28, 18 al 20, porque Juan es uno de los 12 que recibieron esta orden. Y finalmente lo vio ascender al cielo. Pero lo que se nos narra en Apocalipsis, capítulo 1, versículo 9 al 16, que no hemos leído todavía, es un evento impresionante. El Señor se presenta ante Juan por medio de una visión impresionante. Se trata de una representación simbólica por medio de la cual el Señor quiere darse a conocer a los cristianos en tribulación, porque el Apocalipsis es una carta de aliento para los cristianos perseguidos. Enfatiza esta descripción del Señor los atributos por medio de los cuales los puede salvar. Podemos decir que su revelación tiene como propósito ayudarnos a vivir. Hagamos un análisis de todo el texto parte por parte y veamos lo que nos revela al respecto. Y por supuesto que este análisis lo haremos en varios devocionales. Pero por ahora pensemos en una primera verdad o enseñanza, una triste realidad. Vivir con miedo en realidad es no vivir. Juan dice que cayó como muerto. Estaba vivo, pero es su manera de describir lo que le pasó ante semejante visión. Es decir, que vivir con miedo es como no vivir. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, dice Juan. Conviene que recordemos qué fue lo que Juan vio y que él mismo dice que le causó temor. Se trata de una descripción, como dijimos, extraordinaria de nuestro Señor. Leamos esta descripción. Se trata de Apocalipsis capítulo 1, versículos 9 y hasta el 16. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el principio, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, a Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llamas de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Recordemos que no es lo mismo el temor de Dios que vivir con miedo. El temor de Dios es la reverencia, el reconocimiento y la sumisión de nuestra voluntad a la soberanía divina. Es adoración. En cambio, vivir con miedo es la experiencia de zozobra, depresión, desesperanza y pena. Una pena que embarga el corazón humano,
en las circunstancias siguientes. Por lo menos no sabemos lo que nos espera. Esa ignorancia de no saber qué pasa nos da miedo. No tenemos en dónde depositar nuestra fe, no tenemos de dónde agarrarnos. Saben la historia, la he contado aquí alguna vez, de aquellos ateos que se propusieron no buscar religión ante la muerte, porque dijeron uno al otro: oye, sabemos que hasta nosotros los ateos, cuando estamos en punto de morir, tenemos deseos de buscar un sacerdote, un religioso. No lo hagamos, mantengámonos unidos y ayudémonos mutuamente. Y hicieron un pacto, pero uno de ellos estaba moribundo años después, y le llamaron al otro y le dijeron: tu amigo te necesita. Entró corriendo al cuarto donde estaba agonizando y le dijo: sostente firme. Y dijo el otro ateo: sostente firme, ¿de dónde me agarro? Cuando no se tiene dónde depositar la fe, se tiene temor. Y también se tiene temor cuando solo se tiene una convicción. Se está seguro de que algo malo va a pasar. Ante esas cosas uno tiene miedo. Sin embargo, el temor de Juan fue un temor reverente. Quedó impresionado ante la visión tan profunda que tuvo de nuestro Señor. La descripción, entre otras cosas, habla de sabiduría, habla de amor, habla de poder escrutador, habla de justicia, habla de capacidad para comunicar la revelación verdadera de Dios. Y Juan quedó impresionado al entender esos símbolos que la imagen que le daban del Señor le hacía entender. Aquella experiencia fue una preparación para lo que habría de vivir después. Así que, digamos, en primer lugar, no es correcto vivir con miedo, pero el temor de Dios nos trae esperanza y fe. Una maravillosa verdad: Dios se acerca a nosotros. El texto dice: y Él puso su diestra sobre mí, diciéndome. En este momento no pensemos en qué le dijo, pero pensemos en que lo tocó y le habló. Eso es lo importante. Lo que le dijo lo estudiaremos otro momento. El miedo que Juan experimentaba no solo se debía a la tribulación que estaba viviendo él y sus hermanos en la fe, sino a la tremenda e impresionante visión que estaba teniendo respecto al Señor. Podemos decir que el nazareno que hablaba de amor y tocaba a los leprosos, según Juan, había quedado atrás y ahora veía al Señor con una vestimenta sacerdotal, cabeza y cabellos blancos, ojos de fuego, parados sobre la más pura justicia. Ante semejante personaje, Juan tuvo un gran miedo y éste le paralizó hasta parecer que había muerto. Sin embargo, contrario a sus expectativas, aquel poderoso ser seguía siendo el mismo Señor en el que él había recostado su cabeza en la última cena. Seguía siendo el mismo que le había permitido estar con él en el monte de la transfiguración. Y para que no quedara duda, el Señor puso su mano sobre él. Ciertamente Dios es eterno, todopoderoso, soberano y tremendo, pero se acerca a nosotros. Y esto es lo maravilloso, se acerca a nosotros. El pasaje dice que tocó a Juan. Esta revelación del carácter de Dios, esta revelación impresionante del carácter de Dios que casi mata a Juan de un susto, digámoslo así. Pero finalmente el Señor toca su vida y le permite experimentar esperanza, fe, y el miedo que hubiese podido tener se va de él. Así es que aquí hay una enseñanza para nosotros también. Una maravillosa verdad: Dios se acerca a nosotros. Por lo tanto, debemos tener miedo, pero no de Él. Debemos tener miedo de no estar cerca de Él y de su gracia. Temor de Dios significa el reconocimiento de soberanía, significa reconocer cuán grande es, significa sorprendernos ante su grandeza. Pero podríamos decir también un matiz del temor de Dios tiene que ver con experimentar su gracia, con saber que protege nuestra vida, con saber que está cerca de nosotros, con ser conscientes de su misericordia y su amor para nuestra vida. Así que podemos decir también que debemos tener temor de alejarnos de Él. Podemos decir que el temor de Dios incluye, como uno de sus matices, el temor a alejarnos de Él. Es que no es miedo a Él, es temor de no estar cerca de Él, temor de no vivir en su voluntad, temor de ofenderlo. Así es que insisto, debemos tener miedo, pero no de Él, miedo de alejarnos de Él, miedo de ofenderlo, miedo de no seguir sus pisadas. Y si tenemos este temor de Dios, entonces no temeremos a ninguna otra cosa. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrarle el día de mañana. Hasta pronto.